Bueno, hermanos, la idea del día de hoy, en esta mañana, es que podamos dar por terminado este asunto de las ofrendas. La idea es que ya hoy podamos dar por terminado este asunto y así demos por terminado el estudio de los elementos constitutivos del culto de adoración. Ya creo que pasamos por todo, ¿cierto? Por todos los elementos constitutivos del culto de adoración a Dios. Ahora, no quiere decir esto, hermanos, que ya terminamos el tema del principio regulador de adoración. No, nos quedan unas pocas enseñanzas, pero ya sí realmente ahora sí son pocas, hermanos, porque ya después de un año de enseñanzas, creo que ya tenemos, hermano, como le digo, bases para saber qué es lo que Dios demanda de nosotros en este culto de adoración. Hemos hablado entonces acerca del tema de las ofrendas como un principio. Acuérdense que es como un principio primeramente de honrar a Dios con nuestros bienes. Eso es. Y nos dimos cuenta que la iglesia en el nuevo pacto, este principio continúa y que la iglesia tiene tareas y responsabilidades que fueron dadas por Dios mismo y que solo pueden ser suplidas a través de los medios que la iglesia percibe. No va a poder ser hecho de otra manera. Recuerden que dijimos que esto no es responsabilidad ni del Estado, ni del vecino, ni de bazares, ni de rifas, ni de juegos, ni de espectáculos, sino de la iglesia misma para llevar a cabo su tarea, la que Dios le ha demandado. También notamos, hermanos, en este estudio, de que la ofrenda no es un asunto de la ley mosaica, no es un asunto de ley meramente, sino que nos dimos cuenta de que el asunto de las ofrendas es un principio desde antes de la ley, lo que significa que esto es un principio moral, hermanos, y como es un principio moral, esto continúa aún bajo la regulación del nuevo pacto para la iglesia. Vimos también si teníamos una cantidad regulada, hablamos de eso, que eso fue lo que estuvimos hablando hace una semana, y les enseñé que esto es un asunto del corazón. Les enseñé que realmente para hablar de una cantidad de hermanos tenemos primeramente que mirar el corazón, porque primeramente nos damos al Señor, es lo que dice la Escritura. Es primeramente algo del corazón antes de una cantidad. Sin embargo, hermano, es un principio de gratitud, liberalidad y generosidad máxima. Hoy, en esta mañana, después de darles este pequeño repaso, vamos a observar algunas regulaciones que nos aplican a nosotros el día de hoy como iglesia. Las regulaciones que tenemos el día de hoy como iglesia en el nuevo pacto en cuanto al asunto de las ofrendas. Hermanos, y en este caso, usted y yo hemos hablado que el apóstol Pedro nos dice que nosotros ofrecemos a Dios sacrificios, ¿qué? ¿Sacrificios qué? ¿Cuáles son los sacrificios que ofrece la iglesia? ¿Sacrificios qué? Espirituales. Acuérdense que los sacrificios que la iglesia ofrece son sacrificios espirituales que se manifiestan de manera visible y física. Dentro de ellos incluimos la ofrenda, no siendo la ofrenda la única, sino que la incluimos dentro de esos sacrificios espirituales. Así que la ofrenda es presentada el día de hoy en un contexto de consagración al Señor. Es algo espiritual bajo la demanda del Señor. Y para esto, para ver las regulaciones que tenemos nosotros el día de hoy, vamos a ir a algunos textos sobre los cuales podemos amparar el hecho de que tenemos regulaciones que nos aplican a nosotros como iglesia hoy. Vamos a ir a unos textos. Los textos que le voy a dar no son todos los textos que hay. Les voy a dar simplemente 3 textos que creo que bajo esos 3 textos los otros se desprenden y podemos verlos. Pero estos son para mí los principales que nos enseñan y nos regulan a nosotros hoy como iglesia. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Dice así la palabra del Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí tenemos un primer versículo. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 12. ¿Qué nos dice la Escritura allí en la segunda carta a los Corintios 8:12? El apóstol Pablo dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Hermanos, y en este contexto que se está hablando aquí, se está hablando de ofrendas. Y se está hablando de ofrendas materiales. Por último, vamos a ir ahí una hojita más adelante al capítulo 9, segunda carta a los Corintios 9:7. 9:7. ¿Qué nos dice la Escritura allí en ese capítulo? 9:7, segunda carta a los Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Mire, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, estos pasajes, por ejemplo, que el que acabamos de leer, este último pasaje, no es el pasaje que usted y yo usamos para animar la fiesta en la iglesia para que la gente dé al Señor, no. Hermanos, usted y yo tenemos que ver estos pasajes como pasajes estrictamente que hablan acerca de la manera en que nosotros verdaderamente nos ofrecemos al Señor. Eso es, esto no es para animar, esto no es para nada, porque muchas veces estos son los pasajes que se usan en el contexto cuando la iglesia está dando ofrendas. Y yo no estoy diciendo que no se puedan usar, la cuestión es que se usan como si en ese momento nosotros estuviéramos llamando a la iglesia y animando a la iglesia a que dé al Señor. Y no es así, hermanos. Cuando nosotros venimos a adorar al Señor, realmente lo que nosotros hacemos aquí no es algo simplemente espontáneo, que salió en el momento. Porque si usted y yo nos damos cuenta, y nos vamos a dar cuenta ahorita, hermano, la adoración al Señor es planeada. La adoración al Señor ya está establecida y usted y yo tenemos que tener un corazón. Cuando usted y yo venimos a este lugar, usted y yo ya venimos preparados, no venimos a prepararnos. ¿Sí? Eso es lo que nos muestran estos pasajes. Así que, ¿qué regulaciones vemos nosotros a través de estos textos, hermano? Porque aquí tenemos unos textos que marcan una guía para nosotros respecto a lo que es la ofrenda. No quiere decir, como les digo, que no hayan más textos que nos ayuden a hablar de esto, sino que estos textos son muy explícitos para enseñarnos lo que es necesario que usted y yo sepamos para conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Y cuál es la primera regulación que vemos en estos pasajes? La primera regulación que usted y yo vemos en estos pasajes es que la ofrenda, en este caso, está dispuesta en un día especialmente regulado. Un día especialmente regulado, hermanos. Es lo primero. Sí, hermano, está bien. Que se sienten aquí, está bien. Así que la primera regulación que nosotros vemos aquí es que hay un día especialmente regulado. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos. Las ofrendas, pueden haber ofrendas en otros contextos y otro día, puede haberlo, de acuerdo a la necesidad y a la providencia de Dios en la iglesia, ¿sí? Puede haber un momento específico bajo la providencia de Dios en la cual la iglesia pueda recoger una ofrenda para algo particular o para una necesidad, porque estamos llamados a ello. Esa es una de las responsabilidades que tenemos como iglesia. Sin embargo, hermanos, tenemos que saber que en el día del Señor, deben haber ofrendas. Deben haber ofrendas. ¿Qué nos decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2? Mire lo que el apóstol Pablo nos decía allí en estos versículos. Nos dice, cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana, en el versículo 2. Y la cuestión es cada primer día de la semana y cuál es la orden apostólica, cuál es el mandamiento apostólico. Hermanos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así que el apóstol Pablo no ordenó solamente una iglesia. ¿Ordenó a qué? Las iglesias.
Y le dijo que esta ordenanza era para hacerla ¿cada cuánto? Cada primer día de la semana, hermano. Entonces, usted y yo tenemos que saber que en el día del Señor sí debe de haber un espacio para las ofrendas, porque la ofrenda es un elemento constitutivo del culto y está regulado. Esto nos enseña que dentro del culto, en el día del Señor, es legítimo y es correcto que usted y yo apartemos un tiempo y un espacio para que el pueblo de Dios venga y presente uno de los sacrificios espirituales agradables a Dios, que es que las ofrendas materiales. ¿Sí? Es importante que lo tengamos en cuenta. Hermanos, es contra la naturaleza del culto no hacerlo. Es contra la naturaleza del culto que usted y yo no presentemos ofrenda delante del Señor. ¿Y qué nos dice el apóstol? Bueno, nos dice que se espera que el primer día de la semana sean presentadas estas ofrendas. Esto también nos enseña y nos anima, hermanos, a que cuando usted y yo presentamos ofrendas el primer día de la semana, esto nos deja ver que usted y yo como iglesia tenemos un mismo pensar, tenemos un mismo sentir, no de ahora, sino de atrás, perseverando en la doctrina de los apóstoles, demostrándole a la misma iglesia, cuando usted y yo nos presentamos a dar una ofrenda, nos demostramos nuestro agradecimiento y nuestro apoyo al ministerio, el que Dios nos ha dado y donde Dios cuidadosamente nos ha puesto. Eso manifiesta cuando usted y yo presentamos ofrenda cada día, cada primer día de la semana. Así que según lo que vemos aquí, sí hay regulaciones para nosotros. Y es que la ofrenda debe ser presentada ¿cuándo? Cada primer día de la semana. Es decir, ¿en el día de qué? Del Señor. Muy bien, hermanos. Tenemos también otra regulación que podemos ver de los pasajes que nosotros aquí acabamos de hablar. Y tiene que ver también con la primera carta a los Corintios 16, 1 y 2. Y veamos quiénes son los participantes. ¿Quiénes son los participantes regulados de este asunto de la ofrenda? ¿Quiénes son los que deben participar, hermanos, de esta ofrenda? Mire, cada primer día de la semana, el versículo 2 que nos dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Mire, hermano, sepa una cosa, toda persona que se presente en el día del Señor a adorar al Señor debe presentar ofrenda. Mire que el apóstol Pablo está diciendo, cada uno de vosotros, obviamente le está hablando a la iglesia, pero ahí hay muchas personas reunidas. Él está hablando a los que están reunidos y le está diciendo, cada uno de vosotros ponga. Hermanos, ¿y por qué toda persona que se presente a adorar al Señor debe presentar ofrenda? Por una razón, porque toda persona y toda criatura ha recibido de parte de Dios. Es así de sencillo. Todos le debemos a Dios. Todos los hombres le debemos a Dios. Ahora, es importante tener en cuenta que la iglesia del Señor, los creyentes, primordialmente son los que se ofrecen primeramente al Señor. Son los que se ofrecen primeramente al Señor. Eso lo entendemos. ¿Por qué? Porque la iglesia entiende y la iglesia ya sabe que es una forma de honrar y adorar al Señor. La iglesia lo entiende. Y por eso la iglesia primordialmente se presenta delante de Dios en ofrendas. Hace parte de nuestro culto racional. Mire lo que dice un hermano puritano, John Gill. Dice lo siguiente. Las personas que deben contribuir son todos, de todo sexo, edad, estado y condición. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, sirvientes y amos, tanto los más humildes como los más ricos, pues la viuda pobre echó al igual que los más ricos. ¿Sí? O sea, no hay distinción. Todos se presentaban y ofrendaban delante del Señor. Así que toda persona que venga al día del Señor debe de honrar a Dios. Más aún, la iglesia
que viene con la disposición voluntaria y agradecida de presentarla. Ven, hermanos, que por eso es que esos pasajes de que Dios ama al dador alegre no son pasajes que simplemente se dan aquí como para animar a la gente para que dé. No, hermanos, usted y yo ya tenemos una regulación de parte del Señor. Usted y yo ya venimos con una disposición voluntaria. Es la iglesia, hermanos, la que se ha comprometido con Dios en pacto público y solemne a presentar ofrendas delante del Señor. Cuando usted hace parte de una membresía de una iglesia, eso es un acto público, ¿cierto? Los que conocen y los que han pasado por este proceso saben que la membresía de una iglesia es un acto público, donde usted se compromete y promete cumplir con las regulaciones de acuerdo a la Biblia que usted tiene como miembro de esa iglesia, tanto deberes como derechos. ¿Es así? Y ese pacto público que usted hizo en la iglesia, dentro de ellos está ¿qué? El sostenimiento y el mantenimiento ¿de qué? De la iglesia. Ahí está. Por eso es que la iglesia debe de hacerlo, hermanos. Y no solamente porque se ha comprometido públicamente, sino porque la iglesia conoce y tiene una perspectiva correcta de lo que la iglesia hace. Por eso no tiene problema en ofrendar, porque la iglesia conoce cómo se nutre espiritualmente del ministerio de la iglesia. La iglesia conoce y reconoce las necesidades y responsabilidades que tiene de parte del Señor como obras de misericordia a la cual está llamada a suplir. Por eso es que la iglesia, cada uno, dice el apóstol Pablo, cada uno de vosotros debe dar a Dios, ¿según qué? Según haya sido prosperado. Con ese según haya sido prosperado, entonces podemos ver una tercera regulación. ¿Y cuál es esa tercera regulación? Que hay una condición regulada. Hay una condición regulada, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mire lo que dice el segundo versículo del capítulo 16 de la carta a los Corintios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Qué más? Guardándolo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, es que es explícito, por eso es que esos pasajes fueron los que usé precisamente para esto. Mire, ¿qué dice el apóstol? ¿Cuál es la condición regulada? ¿Cuál es la condición? Apartar. Debemos apartar. ¿Esto qué nos deja ver, hermanos? Aquí podemos observar la intencionalidad. La intencionalidad y la conciencia que tiene el creyente, que reconoce que como Dios le provee, que como Dios lo prospera, lo primero que tiene en mente un creyente es poder responder al Señor en gratitud. Eso es lo que hace el creyente. Por eso es que el creyente se goza de dar. ¿Sí entiende por qué es que es un dador alegre? Porque él sabe que Dios lo prospera, él sabe que viene la bendición, viene del Señor, y lo primero que él dice es: oh Señor, he de darte, he de responderte. Y todo esto, ¿cuál es la condición regulada? Debe de apartar, y todo esto según haya entonces prosperado. Esa es la regla, hermanos. Esa es la regla. Debemos entender algo. Debemos entender algo. Dios ha decidido, Dios en su soberanía decidió y nos enseñó y nos reveló que la iglesia se mantenga por ella misma. La iglesia, de cierta manera, como se los dije en enseñanzas pasadas, es una institución autosustentable, si lo podemos llamar de esa manera. Por lo tanto, si Dios llamó a que la iglesia se sostenga, a que ella misma se sostenga, Dios le va a brindar a cada uno de los hermanos las formas para que aporte en el sostén de la misma. Dios no le va a decir a usted: sostenga la iglesia, y lo va a dejar sin trabajo. Porque es Dios el que dijo que la iglesia se sostiene ¿con quién? Con la misma iglesia. Es absurdo, hermanos, que Dios diga se sostiene y la iglesia no tenga con qué sostenerse. Mire lo que dice Salmos 37:25. Salmos 37:25. El salmista dice en Salmos 37:25: joven fui y he envejecido, y no he visto ¿qué?
justo, oiga bien, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo quiero decirles algo, no podemos asegurar de que tal vez pueda llegar un momento donde alguna de las familias que está aquí tenga una dificultad. No vamos a decir eso, hermanos. Porque ustedes y yo sabemos muy claramente que el hermano Aníbal de Sagún, ¿cómo está? Está en una cama en una clínica, hermanos, hace por lo menos 4 o 5 meses. Así que sí puede llegar dificultad, ¿ven? O sea, por providencia del Señor puede llegar. Pero hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se va a sustentar a este hermano? ¿Cómo se va a ayudar a este hermano? Bueno, hermano, ahí está la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que saber? Que aunque puedan llegar momentos de dificultades, Dios no desampara a los suyos. Dios no desampara a su iglesia. Entonces Dios bendice y prospera a los hermanos con el fruto de sus manos, y en respuesta a esta prosperidad o a esta bendición que el Señor da, nosotros ofrendamos a Dios. Es de esa manera. Así que la condición es ¿cuál? ¿Cuál es la condición regulada? Debemos apartar, ¿cierto? ¿Según qué? Hayamos prosperado, hayamos sido prosperados, exactamente. Mire que la condición está. Es clarito, hermano, no tengo que salirme de esas palabras. Y miremos la segunda carta a los Corintios 9:8, mire lo que nos dice. Segunda carta a los Corintios 9:8 nos dice lo siguiente. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? Gracia. Y cuando está hablando de esta palabra gracia aquí, una vez más, hermano, está hablando del contexto de ¿qué? De ofrendas. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis ¿para qué? Para toda buena obra. Esas son las palabras del Señor, hermano. O sea, Dios dice, la iglesia se debe sustentar ella misma. Y Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. ¿A fin de que qué? Hermanos, de que tengamos en todas las cosas. Y así usted y yo abundemos para toda buena obra. ¿Y esa toda buena obra es qué? Hermano, el llamado que tiene la iglesia a ofrendar, a hacer obras de misericordia. Todo eso, hermano, está ahí. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Hermanos, Dios entonces nos ha dado lo suficiente para todo. Y yo les puedo decir que sí, porque yo los veo aquí sentaditos a todos. Y no hay ninguno que le falte nada. Eso es lo que veo. Y en ello nos da para que usted y yo, cuando Dios nos da con una intención, de que usted y yo abundemos ¿en qué? Toda buena obra. Así que es nuestra responsabilidad aportar a la iglesia local. Por eso es que es tan grave, por eso es que el apóstol Pablo habló, y es tan grave que un miembro de una iglesia no trabaje. Porque un miembro de una iglesia que no trabaje afecta el desarrollo de la iglesia. Afecta el desarrollo de la iglesia. Vuelvo y le digo, puede ser que haya un hermano que por alguna providencia del Señor no lo pueda hacer y estaremos dispuestos. Pero una persona que no trabaje porque no quiere trabajar, por perezoso, que no come. Exactamente. Esa es la iglesia, hermanos. Es que a veces nos ven que los cristianos tenemos que ser tan bonachones, mejores que Dios, hermano. Terminamos haciendo un daño tremendo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 3. Y esto pone, hermanos queridos, ciertamente un peso mayor sobre nuestros hombros. ¿Qué dice ese capítulo, esos versículos? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿abundaron en qué? En riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué más? Y aún más allá de sus fuerzas. Aquí tenemos, mis queridos hermanos, entonces la condición. Aquí tenemos esa condición, aquí tenemos la proporcionalidad, hermanos, cómo ellos de verdad hicieron una proporción de lo que tenían y el sacrificio que hicieron, hermanos, para abundar en el reino de Dios. Ahí está. Una iglesia que le rogó al apóstol poder ofrendar a otros que necesitaban. ¿Y era una iglesia qué? ¿Rica? Pobre. El apóstol Pablo dijo, no, más bien recojamos para ustedes. No.
entendieron el privilegio que tenían al sacrificarse y dar y abundar así en el reino de Dios. Así que de acuerdo a todo lo que el Señor nos conceda, ¿qué debemos usted y yo hacer? Dar gracias, apartar y participar ¿de qué? Del reino de Dios. Ahí está, hermanos. Mire que dice que nosotros, cada uno de nosotros, debemos apartar guardándolo. ¿Sí ve? Quiere decir que usted cuando guarda, ¿usted guarda cuando está aquí sentado? ¿Ve que se habla de una intencionalidad? ¿Ve que se habla de una preparación? Porque usted sabe, hermano, lo que Dios le ha dado. Y de esa manera venimos preparados a este lugar. Hay una cuarta regulación aquí. Hay una cuarta regulación en estos versículos que hemos leído al principio. Y es que hay un requisito regulado. Y vamos a darnos cuenta de cuál es el requisito regulado para la iglesia del Nuevo Pacto. Vayamos a la segunda carta a los Corintios 8:12, por favor. Segunda carta a los Corintios 8:12. Mire lo que nos dice la Escritura, que ese fue otro de los versículos. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ay, mis queridos hermanos, hoy hay congregaciones, hoy hay lugares que se conoce que la gente saca de la tarjeta de crédito para ir y ofrendar en la iglesia. Qué triste, hermanos. Qué triste que eso pase. ¿Cuál es el requisito regulado aquí? ¿Cuál es el requisito regulado? ¿Ofrendar a Dios de qué manera? Con una voluntad ¿qué? Dispuesta. Ese es el requisito que se requiere para que usted y yo ofrendemos al Señor. Voluntad dispuesta. Solo una voluntad dispuesta ¿qué? Será acepta, según lo que uno tiene, ¿sí ve? Solo así será acepta delante del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que mi intención, la intención mía, mi conciencia está puesta en lo que Dios me demanda y no solo como una demanda, no solo como una obligación, sino como algo que yo hago libremente, porque es lo que el Evangelio hace. El Evangelio liberta. Por eso usted y yo no estamos regulados bajo la ley mosaica, que era por obligación. Aquí usted y yo voluntariamente damos al Señor. Así que, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que usted y yo no hagamos las cosas como se los he dicho muchas veces aquí, porque el pastor me dijo. El pastor le dice y el pastor le dice lo que debe de hacer de acuerdo a la palabra del Señor. Pero hermano, no haga las cosas simplemente porque es que el pastor dice. No, haga las cosas porque Dios dice. Eso es lo que usted tiene que hacer. Porque si usted ofrenda, porque es que el pastor me dijo, usted ya no está haciendo su voluntad, sino la voluntad del pastor. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo, mi querido hermano? Tal vez, hermano, yo pueda ver que usted se dirigió a esa caja de las ofrendas. Tal vez yo pueda ver que usted se dirigió al alfolí, pero yo no conozco cuál es su corazón y su voluntad delante de Dios, mi querido hermano. Por eso, hermano, dejemos de estar haciendo las cosas porque nos vean. Sepamos que hoy aquí vinimos a reunirnos delante de ¿quién? Ahí está. Así que nuestra voluntad debe de estar alineada a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Salmos 48? Yo les leo. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que la voluntad del creyente ¿es cuál? La voluntad de Dios. Esa es la voluntad del creyente. La voluntad del creyente es la voluntad de Dios. Y es en la voluntad de Dios que usted y yo nos agradamos. Así que el que pueda dar más, da más. Y el que no puede dar tanto, da de lo que tiene. Es lo que la Escritura dice. Porque es su voluntad dar a Dios. Ay, mis amados hermanos, ¿no se da cuenta usted que Dios es muy sabio? Dios es tan sabio y perfecto que aún regula la motivación con la cual usted y yo le damos. Qué tremendo es Dios, hermanos. Dios dice que solo Él quiere la gloria. Tenemos una quinta motivación, mis queridos hermanos, y no quiero dejar el tema aquí. Ya estoy próximo a terminar, no quiero dejarlo aquí, quiero que lo terminemos. Y hay una quinta motivación, hay una quinta regulación, perdón.
y es que la motivación también está regulada. La motivación también está regulada. Vayamos a la segunda carta a los Corintios 9:7. Segunda carta 9:7. Segunda carta a los Corintios 9:7. ¿Qué nos dice la Escritura allí? Que fue uno de los pasajes que pusimos, hermanos, al principio. Cada uno de como propuso en su corazón. Mire, ¿no con qué? No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador ¿qué? Alegre, mis queridos hermanos. Así que acá tenemos, en estos pasajes, tenemos unas indicaciones positivas y hay otras negativas. ¿Cuáles son las positivas? Dar como proponemos en el corazón. Y eso que usted y yo proponemos en el corazón debemos darlo ¿cómo? Alegremente. Lo que se propone en el corazón debe ser dado alegremente. Ahora, yo entiendo, hermanos, y espero que después de haberles dado todas esas enseñanzas, usted ya sabe qué es proponer de acuerdo al corazón, ¿cierto? Porque alguien podría decir, el Señor me bendijo mucho, pero yo me alegro tanto de dar 5,000 pesos. No estoy diciendo que 5,000 pesos sean malos, hermano, porque cada uno da de acuerdo a la voluntad. Y eso es lo que Dios conoce. Pero si usted es una persona que prosperó y que el Señor le prosperó y usted viene aquí a dar limosnas, no diga que usted dio esa limosna alegremente, porque eso manifiesta ya otra cosa. No dé con tristeza ni con necesidad. ¿Sí ve? Eso es lo que dice la Escritura. Así que lo que se proponga en el corazón, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir esto de lo que se proponga en el corazón? Esto quiere decir que lo que se hace de primero, antes de cualquier otra cosa, hermanos, es que usted y yo tenemos preferencia por darle al Señor. Usted y yo, de todo lo que el Señor nos da, de lo que el Señor nos permite tener, lo primero que usted y yo hacemos es que preferimos al Señor, y cuando usted y yo preferimos al Señor, apartamos, damos a Dios, y esto lo hacemos con alegría y solicitud. Hermanos, nuestras ofrendas, como les decía ahorita, no deben ser definidas el día domingo. O sea, usted no define el día domingo qué es lo que le va a dar al Señor. Usted no define lo que le va a dar al Señor cuando el hermano aquí que dirige el culto lo llama a ofrendar. Usted viene a dar lo que usted ya ha planeado, porque usted ya tuvo un tiempo con el Señor, usted planeó, usted prefirió al Señor, y entonces de eso, como ha propuesto en su corazón, da a Dios. Por eso, mis amados hermanos, el ofrendar es una muestra de amor y agradecimiento a Dios, porque se hace con solicitud, se hace con diligencia y se hace con alegría. Mire, ¿qué pasa? No deberían haber caras largas en el momento de la ofrenda. No deberían haber caras largas, hermanos, en el momento de la ofrenda, sinceramente. Porque es que una cara larga manifiesta lo que hay en un corazón. Esa es la verdad. Usted y yo deberíamos tener ánimo de poder hacer una buena obra, porque el Señor nos llama ¿a qué? A buenas obras, y presentar ofrenda es una buena obra delante de Dios. Y usted y yo deberíamos hacerlo con agrado y con alegría, de decir, Señor, tú me has bendecido y yo quiero responder a esa bendición que tú me has dado. Así que, hermanos, el poder hacerlo con solicitud y diligencia descubre verdaderamente cómo estamos haciendo las cosas para Dios. Dios ve y Dios conoce todo lo que hacemos. Y cuando usted y yo nos presentamos aún allí, estamos mostrando nuestro corazón delante del Señor. Piensa entonces lo siguiente: ¿cómo no hacerlo con alegría? Así como Dios es lleno de amor y generosidad cuando nos da, o dígame a usted, Dios dándole a usted las cosas, usted ve el rostro de Dios fruncido contra usted dándole. ¿Cierto que no? Dios le da. Así que, ¿qué espera Dios? No espera una respuesta menos digna de nosotros al presentar ofrendas delante de Él. Por eso, estas son las indicaciones positivas. Por eso lo negativo es no solamente lo negativo, sino lo pecaminoso, hacerlo con dolor y tristeza, como le pasó a Judas. ¿Ustedes recuerdan? No, pero es que era mejor habérselo dado ¿a quién? A los pobres. O Ananías y Zafira, ahí está. Hermanos, y el Señor les dijo, pobres tendrán toda la vida.
aquí estoy yo. Hermanos, tampoco se da con necesidad. Es decir, nunca damos con el ánimo de poder conseguir algo más. No le dé a Dios esperando que le dé 100 veces más. Nunca lo haga de esa manera. Exactamente. Porque nadie debe de ofrendar para prosperar. Nadie. ¿Cuál es el principio? Usted da porque Dios lo prosperó. ¿Ve cuál es el principio? Usted da porque Dios lo prosperó. Usted no da para prosperar. Qué mal entendimiento que se tiene hoy, el día de hoy, ¿no? En medio de las iglesias que buscan sacarle a la gente. Hermanos, nunca dé con la intención de que si usted llega a dar, usted está pagando algún mal que cometió en la semana. Porque desafortunadamente también está pasando en el cristianismo. Se están pagando indulgencias en el momento que usted va y pone una ofrenda en el alfolí. Así pues, mis amados, quiero terminar con lo siguiente. Nunca olvidemos que Dios le dio responsabilidades y tareas a la iglesia. Y que son diversas tareas y diversas responsabilidades. Y esas tareas y responsabilidades deben ser suplidas y cumplidas. Por tanto, si hay un ministerio, si hay un pastor, si hay unas demandas locativas, si hay unas necesidades de misericordia, yo le pregunto entonces, ¿cómo debe de ser nuestra ofrenda? Si esas son las necesidades de la iglesia. No menos que ¿qué? Que de acuerdo a estas condiciones y regulaciones que el Señor nos da. Donde el pueblo redimido del Señor hace esto que les acabo de hablar fielmente, nunca habrá escasez de deuda, hermanos. Nunca lo habrá. Pero donde no se hace así, siempre habrá necesidad. Por eso no descuidemos este deber precioso y el privilegio otorgado por medio de Cristo Jesús. Hagamos de la ofrenda algo consciente. Hagamos de la ofrenda algo que verdaderamente usted y yo estamos aquí en espíritu y en verdad. No piense que la ofrenda es el momento donde usted sí se puede desconectar, donde usted se fue al baño, donde usted puede mirar aquí, no, hermano, la ofrenda es un tiempo de adoración a Dios, donde usted está presentando su corazón delante del Señor. Así que la ofrenda no es algo mecánico, sino de júbilo, gozo y agradecimiento y amor delante del Señor. Amén. Oremos al Señor.